Bien, hoy estamos en este espacio que reúne a 3 organizaciones, pero también a un solo sentido, que se llama Ecos y Reflexos, que es uno de los proyectos en los que se ha venido trabajando los últimos 3 años en Norte de Santander, Cartagena y Brasil. Y hoy nos convoca a un encuentro regional que reúne estas 3 regiones y que convoca a jóvenes que observan, comunican y transforman en cada uno de sus territorios. Entonces, hoy nos acompañan 3 integrantes, 3 delegaciones que representan a cada uno de sus territorios. Entonces, inicialmente, pues vamos a presentarlas. ¿Quién quisiera empezar? Hola a todos, soy Yadibet, hago parte de la Fundación Creciendo Unidos de este hermoso proyecto de Ecos y Reflexos. Hola a todas y todos, mi nombre es Natalia Erazo, hago parte de FUNSAREB de Cartagena y estamos muy felices de estar en este espacio. Olá a todos, eu sou a Gabriela, faço parte do Ecos e Reflexos Brasil no SEDECA Sapopemba. Entonces, luego de esta presentación de estas 3 delegaciones, de estas 3 organizaciones, vamos a hablar un poco de lo que ha sido esta primera jornada, esta primer mesa de trabajo que se realiza con los y las jóvenes de los diferentes territorios. ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia de compartir este escenario con otras culturas, con otros jóvenes de otros territorios? ¿Cómo ha sido este primer acercamiento? Y vamos a iniciar pues con lo más clave, ¿cómo fue este proceso de integración y de inicio de la jornada? El día de hoy estuvimos en un espacio de introducción, presentación y contexto, básicamente haciendo una presentación inicial de nuestros compañeros de Brasil súper chévere, que llegaron cantando, bailando, y creo que fue una muy buena manera de comenzar el espacio, ya que rompimos el hielo, ¿no? No habíamos como tenido interacción ayer, pues porque todos llegamos cansados, pero luego ya hoy todos bailamos, cantamos súper chévere, luego nos presentamos, nos conocimos. Bueno, yo los conocí porque es mi primera vez aquí, pero ya algunos se conocían. Además de eso, estuvimos haciendo una actividad de presentar nuestro territorio que creo que fue súper chévere y súper enriquecedora, diría que fue la palabra del día de hoy, porque siempre es importante entender las miradas de los otros, porque creo que la mayoría del tiempo estamos intentando ver el mundo con nuestros ojos, con nuestra visión, pero nunca más allá. Entonces, como intentar conectar y empatizar con los otros territorios, la verdad que fue una experiencia muy agradable, además porque, bueno, desde Cartagena hablamos sobre situaciones que estamos viviendo en este momento en la ciudad, y creo que eso logró de alguna u otra manera conectar, aunque no pareciera, con las situaciones que se están viviendo en Brasil y también en Norte de Santander. Entonces, pudiésemos creer que quizá es contrario, pero resulta que transversalmente todos los territorios tenemos unas situaciones que estamos viviendo en común. Entonces, creo que es muy chévere cuando en este espacio buscamos como un punto de encuentro y finalmente intentamos entendernos desde lo que se vive en el lugar que habitamos. Súper bien. Entonces, cuéntanos de pronto desde Norte de Santander, ¿cómo vivieron este primer acercamiento, este reconocimiento? Porque también este encuentro es un ejercicio para reconocernos, reconocerse como jóvenes que observan, comunican y transforman. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Bueno, Damián y compañeras, yo creo que estamos todos muy contentos de poder estar acá, que como dijo la compañera, pues ya nos conocíamos algunos, pero estos espacios nos permiten ser más abiertos, mostrar más nuestras personalidades, lo que hemos vivido desde nuestros territorios en este proceso de Ecos y Reflexos. Así que creo que fue un espacio muy, muy rico de intercambio, de cultura, de arte también, y de ver qué puntos tenemos en común, como decía Natalie, porque son problemáticas que se viven a nivel de Colombia y de Brasil también, y entonces más adelante tendríamos que preguntarnos cómo podemos trabajar para ir aportándole a esa juventud, ¿no? Entonces, básicamente pues eso. ¿Y Brasil? ¿Cómo recibieron las y los compañeros de Brasil
este primer momento, este primer día, este primer encuentro con otras regiones, otros territorios que de pronto no conocían, ou com companheiras ou companheiros que não se reconheciam? Para nós, a manhã de hoje foi um momento muito importante e nos trouxe muito entusiasmo de estar aqui nesse encontro, conhecendo novas pessoas, interagindo. Para nós, creio que para todos nós, a cultura, a arte e o entrosamento entre as pessoas é muito importante para que nós possamos construir coisas novas, termos empatia com o próximo. E o encontro de hoje fez com que a gente tivesse uma outra visão sobre os territórios que a gente trabalha, né? Que é o pessoal de Norte de Santander, de Cartagena. Foi muito interessante entender e conhecer a história de cada lugar. Foi muito legal também termos as trocas culturais com dança, tanto no começo quanto no meio. Hoje foi um dia que nos surtiu mais curiosidade de conversar uns com os outros, então no almoço a gente já se misturou mais para poder trocar mais ideias. E eu creio que o Ecos é isso, é uma comunidade que mesmo que esteja longe uma da outra, se conversa através da vivência, porque enquanto latino-americanos nós temos muitas coisas em comum, uma história construída em comum, violações de direitos que são parecidas, ao mesmo tempo que diferentes, mas nós só estamos juntos agora porque nós carregamos dentro de cada um algo em comum. Então acho que esse encontro foi muito importante para que a gente se reconhecesse uns nos outros, e isso para mim é comunidade, estar junto e saber que nós podemos construir várias outras coisas a partir deste momento. Um último encontro, né, destes 3 anos trabalhando juntos, mas não é um fim, creio que pode ser o início de uma nova jornada também. Perfecto, ya reconociendo de pronto para cada delegación cómo ha sido este ejercicio de encuentro, de primer acercamiento, empezamos entonces cada uno de los territorios a presentar sus realidades, lo que viven ustedes como jóvenes, lo que viven ustedes también desde sus territorios y cómo los perciben desde afuera. ¿Cómo fue de pronto este primer ejercicio reconociendo cada uno de sus territorios, Norte de Santander, Cartagena y Brasil, desde los ejercicios que hicieron, desde la obra de teatro que se hizo con las chicas y los chicos de Cartagena, lo que hicieron las y los jóvenes de Norte de Santander con el rap, ustedes también con las representaciones performance que crearon referente al tema policial, que es como lo más fuerte que viven en Brasil? ¿Cómo fue este primer ejercicio? ¿Cómo hicieron el tema de organizarse para poder mostrar cada una y cada uno la realidad desde sus territorios? Entonces, mismo ejercicio, ¿quién desea empezar? Bueno, yo creo que acá también fue muy importante compartir con los compañeros del mismo territorio. En el caso de Norte de Santander somos 3 municipios diferentes, así que el punto un poco era cómo podemos transmitir una visión de Norte de Santander como conjunto y no separada, ¿cierto? Y también pues la demostración artística que es lo que más conecta de pronto con los compañeros que vienen de otro territorio y que ojalá nos puedan recordar por eso que mostramos en pocos minutos, pero que fue construido desde la escucha activa. Y bueno, nosotros decidimos dibujar un mapa y unos símbolos que para nosotros son importantes, ¿no? El pastel de garbanzo, el indio motilón, cosas que nos representan a nosotros como territorio. Así que ese fue el ejercicio y muy chévere. Nosotros, cuando empezó la actividad, lo primero que pensamos fue en mostrar algo chévere, porque cuando a ti te dicen muestra tu territorio, tú lo primero que quieres es mostrar lo más divertido, pero en un espacio de construcción creo que es importante también ser objetivos y críticos, y en ese sentido decidimos mirar en retrospectiva todo lo que actualmente se está viviendo en Cartagena. Y es que Cartagena, si bien es una ciudad negra, porque Cartagena es una ciudad negra, es también una ciudad racista, y digamos que eso genera cierta indignación, sobre todo porque FUNSAREP es una fundación que está ubicada en un barrio periférico de la ciudad lleno de personas negras, y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que quienes habitamos la ciudad no podamos a su vez habitar
ciertos espacios. Entonces hablamos, por ejemplo, de cómo actualmente la administración de Cartagena está persiguiendo y criminalizando a personas negras. Dramatizamos puntualmente un caso que se presentó en una discoteca de Cartagena, en la que curiosamente la persona que está en la entrada de la discoteca es una mujer negra, porque digamos que la negritud solo sirve para el performance, pero para otras cosas ahí sí no. Entonces la persona que está en la entrada de la discoteca es negra, pero llegó un muchacho en pantaloneta, un muchacho negro, y no lo dejaron entrar. Pero entonces venía más gente y sí dejaban entrar a las personas, y el muchacho dice, pero ¿por qué no me dejan entrar a mí? La razón es clara, racismo, porque Cartagena está atravesando un racismo estructural, y al final decidimos hacer un baile porque creemos que las expresiones artísticas también son una manera de resistir a las opresiones estructurales de una ciudad. Y si bien quisimos hacer una denuncia, pronunciarnos al respecto, posicionarnos con todas estas situaciones que hemos estado viviendo, también quisimos mostrar que Cartagena es una ciudad alegre, que Cartagena es una ciudad chévere, acogedora, sin embargo, no dejar nunca de lado todas las problemáticas que en este momento estamos atravesando como ciudad. Brasil. Nós pensamos em fazer uma cena curta também que trouxesse esses elementos do território de Sapopemba, que é a cultura dos bailes, a cultura do funk, mas também a loucura de São Paulo, que está dentro dos ônibus cheios, e a repressão policial, que são coisas que acontecem na maior parte da cidade, na verdade, né? Então, o Brasil é um dos... O Brasil não, São Paulo é um dos lugares onde mais está acontecendo repressão policial. Sempre aconteceu, mas hoje a gente tem no governo um governador muito da extrema direita que quer realmente, que vê as pessoas como objetos. Então o trabalhador, ele não tem direitos, e a polícia sempre chega em regiões periféricas com muita truculência, com muita violência. Então nós quisemos trazer esse paralelo entre... Nós vivemos entre realidades que nos confrontam, nos chocam também, porque enquanto existe o baile para desestressar, também tem o risco da polícia chegar nesse baile e reprimir os jovens que estão tentando distrair a mente de um dia cheio de trabalho, de pegar um ônibus lotado com muitas pessoas. Nós quisemos trazer um pouco disso, né, que é muito característico do território. E aproveitando para dizer também que as outras apresentações nos tocaram muito também, tanto a questão do racismo em São Paulo, que a gente vive também, a questão dos conflitos armados, que em alguns lugares do Brasil a gente também sofre com essas repressões em certos espaços, né? Então achei que foi um momento, no geral, extremamente importante. Vemos que los tres territorios comparten ciertas problemáticas y tienen un punto de encuentro. Es decir, por ejemplo, Brasil y Cartagena manejan un tema muy delicado, que es el racismo, porque lo viven, y es estructural y es clasista. Es un racismo que es hasta raro, porque si Cartagena, las negritudes son las que más están en su mayoría, hay racismo en una ciudad donde las negritudes son mayoría, ¿sí? Diferente a de pronto Norte de Santander, que no tiene esta problemática tan latente, pero sin embargo enfrenta un conflicto armado dentro de sus territorios, donde también los jóvenes y las jóvenes se ven amenazados. De pronto, ¿ustedes qué reflexión tienen al respecto, o cómo se encuentran ustedes mismos cuando ven las realidades de otros territorios? Es decir, ahora lo vamos a hablar desde esa mirada exterior, desde Norte de Santander. ¿Qué mirada quedó de Cartagena y Brasil? Y lo mismo para las dos compañeras. ¿Qué realidades ven ustedes en los otros dos territorios que de pronto ustedes dicen, ve, a nosotros nos está pasando lo mismo, estamos pasando por la misma problemática, y por eso es que estamos acá, por eso es que queremos transformar, por eso es que queremos seguir comunicando, seguir observando y seguir defendiendo, y en esa lucha de defender los derechos de ustedes como jóvenes y también de las minorías, de los que no tienen esa voz y que de pronto también caen en el error
de ser racistas y ser clasistas por los medios en los que presentan estas problemáticas. Es decir, hacen una redada en Sao Paulo y la policía saca menores, niñas y niños jóvenes, y los hace pasar, los estigmatiza, los criminaliza, y los medios dicen que estaban de pronto en microtráfico. Lo mismo pasa en Cartagena, que de pronto van a decir que el muchacho fue problemático a la hora de entrar a la discoteca, pero no muestran el problema de fondo, que es un problema de racismo y que lo quieren tapar con otra cosa. Y lo mismo pasa en Norte de Santander, donde a veces ni siquiera hay presencia estatal y el abandono es notable. Entonces, ¿cómo ven ustedes las realidades de los otros territorios? ¿Y cómo se encuentran ustedes ahí con ellas y con ellos? Yo creo que con los compañeros y las compañeras de Norte de Santander compartimos en un sentido bien amplio la falta de garantías institucionales y estatales, porque digamos que en Cartagena no hay una administración que realmente se pronuncie ante las problemáticas que estamos viviendo, y si bien es cierto, no toda la responsabilidad debe caer a nivel estatal, porque nosotros como ciudadanos también tenemos muchas responsabilidades. Sí se deben tomar medidas y acciones para luchar en contra de estos problemas que son estructurales. Con los compañeros de Brasil, que compartimos una problemática muy puntual, lo que pasa con el racismo es que, nunca es raro, y es porque el racismo es una opresión, pero también es una relación de poder. Es algo que está ahí, que existe, que está latente. Porque no es como que nos los pensemos o nos los imaginemos, es que el racismo afecta la manera en cómo las personas viven. Por ejemplo, algo que compartíamos en común con los compañeros de Brasil es que en las periferias las personas no tienen acceso, digamos, a ciertos beneficios, a educación, salud digna, y sobre todo el tema de la educación es bien importante, porque si una persona no se educa, ¿cómo se pretende que esa persona consiga un empleo digno, por ejemplo? Entonces mencionábamos también, no, pero es que en el gobierno, en la alcaldía, en las instituciones no hay personas negras. Claro, porque es que esas personas negras no están teniendo la posibilidad de acceder a la educación, y era algo que compartíamos en común. Lo otro, la criminalización, que también compartimos, que puede que 3 jóvenes estén en un parque haciendo nada, son negros, entonces llegan, ¿qué están haciendo? Que si tienen drogas, que van a robar. Entonces digamos que también es un tema de sesgos y prejuicios. Y algo importante que quiero mencionar, que siempre digo, y es que nosotras y nosotros como personas negras pues no tenemos la culpa de que el racismo exista, pero sí tenemos mucha responsabilidad en que esta problemática no se siga perpetuando. Es decir, yo creo y sé, comprendo de verdad que a veces es difícil como asumir esa responsabilidad que históricamente se nos dio porque sí, no porque nosotros quisimos. Pero sí es importante, en la medida de nuestras posibilidades, no replicar comentarios, comportamientos, acciones, y siempre que podamos poner un freno a quien veamos que esté haciendo las cosas mal. Entonces sí, con los compañeros y compañeras de Brasil, como básicamente sentimos que estamos viviendo lo mismo, digamos de diferente manera, porque pues por acá, por este lado, es que el territorio se está construyendo para otros y no para quienes lo estamos habitando, y por acá es la persecución siempre. Y pues con los compañeros de Norte de Santander, ciertamente la falta de garantías institucionales. Si no existen unas garantías estatales, yo creo que los problemas estructurales siempre van a estar ahí, porque es que una sola persona o un grupo de personas no puede luchar contra algo que históricamente ha existido, y por más que haya la voluntad, por más que la gente quiera, en realidad es complejo. Eu vejo muita semelhança com Cartagena na questão racial, né? O Brasil também é um dos países onde mais pessoas negras foram traficadas de África, e a gente sente isso desde a abolição da escravidão, que as pessoas negras elas são tirados seus direitos enquanto seres humanos. Então, quando em Cartagena as pessoas moram em bairros também mais afastados do poder público, lá em São Paulo isso também acontece. Quanto mais marginalizado o bairro mais se vê que mais pessoas negras moram naquele lugar, mais pessoas
mestiças, indígenas, enfim. E aí o centro de São Paulo sempre fica para quem tem mais dinheiro, para quem geralmente são pessoas brancas. Então, em São Paulo existe também a diferença de distância muito grande entre o centro e a periferia. E por isso, na periferia, a polícia faz o que quer, assim, né? E quando as pessoas negras saem da periferia e vão para o centro, sempre passam por alguma situação de perseguição. Então, você vai em alguma loja, então sempre tem um segurança que fica te olhando, te perseguindo, ou então se a polícia está passando na rua, você está passando também, a polícia inventa de parar a pessoa negra ali, porque nem o direito da cidade, nem o direito à cidade, o direito ao lazer é garantido, e os preços também são muito altos, então isso impede que as pessoas negras acessem os espaços de cultura, de lazer, ou quando ocorrem atividades culturais gratuitas, a maioria das pessoas não sabe o que está acontecendo, então é uma violência racial sistêmica, né? Ela acontece de uma maneira estrutural. E com o Norte de Santo André também vejo essa questão de, em alguns lugares específicos, tanto de São Paulo quanto do Rio e em outros lugares do Brasil, a distância do poder público, mas a proximidade muito latente da polícia e de grupos armados fazem a lei ali naquele local. Então existem as milícias, que são policiais que são aposentados e que estão ali juntamente com os grupos e fazem a divisão do território, ou às vezes acontece uma guerra de facções, então o povo fica nesse fogo cruzado e não tem para onde recorrer, porque o poder público vai olhar para pessoas, para trabalhadores, para crianças, para jovens que não estão envolvidos com isso como bandidos, como ladrões. Então as pessoas que estão morando nesses lugares, elas não são vistas como pessoas, né? Às vezes acontecem algumas chacinas e para as pessoas que assistem da televisão pensam que é só mais um monte de bandido que morreu. Então é uma desumanização que as mídias também fazem com o povo negro, com o povo periférico, e aí se junta a questão racial muito latente com a falta do poder público e a marginalização também. Eu creio que, mesmo distantes, a gente vai vivendo essas mesmas situações. Também com a invisibilização dos povos indígenas. Então, muitas comunidades indígenas existem e moram no mesmo território periférico, só que é uma resistência muito grande para se manter ali, para poder manter a cultura, porque a cidade meio que exige que você tenha uma postura diante dessa vida, né, em cidade, e às vezes as pessoas acabam tendo que se adaptar a não ter a sua própria religião, porque ocorre o medo das represálias, né? Então eu acho que tudo isso que nós vivemos é um conjunto, né, separado, distante, mas muito próximo enquanto violações, enquanto uma história que foi massacrante com povos indígenas, com pessoas pretas, e aí com os ribeirinhos, enfim, com vários outros povos que vão surgindo também, né, na história dos países latino-americanos. Sí, bueno, yo creo que lo que sí tenemos en común es cómo se nos ha de alguna u otra forma replegado a las periferias de las ciudades, a quienes somos moradores de la ciudad, ¿no? A quienes nacimos en la ciudad, la trabajamos y que de alguna u otra manera estamos aportando al desarrollo de esa ciudad, y que de alguna forma siempre se piensa en la ciudad para quien tiene cómo pagarla, para el turista que llega a disfrutar de la ciudad, pero no para los que la habitamos, los que somos moradores de estas ciudades, ¿no? Entonces creo que ese es un punto en común indiscutiblemente, y también, pues, como ustedes lo mencionaban, la falta de derechos o de garantías en los territorios es la puerta para que lleguen muchos grupos armados organizados, grupos de delincuencia común, a gobernar y hacer lo que no hace el Estado en esos territorios, lo cual es un tema, pues, complicado, ¿no? Y muchas veces eso se hace incluso con la complicidad del Estado. En Colombia hemos tenido grupos paramilitares, guerrillas que han surgido precisamente de esa problemática y de esa ausencia del Estado.
creo que son puntos en común, y la estigmatización que siempre recae sobre los jóvenes de los barrios periféricos, de los barrios populares, ¿cierto? Incluso hay cosas que son bien vistas cuando se hacen en zonas, pues como zonas rosas o zonas de estrato alto en las ciudades, pero no cuando se hacen en los barrios. Entonces creo que está muy arraigado el tema de la estigmatización. En el caso de Norte de Santander es muy presente la porofobia, más que la xenofobia, porque se rechaza es aquel migrante pobre, pero no al extranjero que viene a pagar acá por un servicio o por un bien. Entonces es como empiezan a importar otras lógicas de mercado antes que el desarrollo de la vida misma, y eso se refleja incluso en cómo a veces nosotros no tenemos lugares para la cultura o para el arte, para habitar la ciudad como debería ser, sino que por todo tienes que pagar, y entonces eso obviamente genera una desigualdad grande para quienes no podemos o no tenemos acceso a ese tipo de esparcimiento, que también es un derecho. Entonces creo que realmente hay muchas cosas en común. Entonces, teniendo en cuenta esto, en estos puntos de encuentro, en los puntos en los que ustedes de verdad se reconocen que existen problemáticas que los identifican desde la distancia, como dice la compañera de Brasil, pero que los acerca en cuanto a ese abandono estatal, ese abandono institucional, en el que la estigmatización todavía existe por todo lo mediático. ¿Qué se viene de pronto dentro de este encuentro para seguir trabajando en esto desde su punto de vista, desde su perspectiva? ¿Cómo trabajar para transformar un poco? Porque a veces, como dijo también la compañera de Cartagena, es difícil que desde acá podamos transformar algo de la noche a la mañana, pero yo sé que de poco a poco podemos ir transformando de pronto esas mentalidades, y que no nos vean como el problema, sino que hagamos ruido para transformar y hacer las cosas bien. Entonces, para ustedes, ¿qué motivación viene ahora como jóvenes observadores y observadoras? Bueno, yo creo que un paso muy grande es el que estamos dando nosotros al participar de esos encuentros, permitirnos conocer otras realidades, permitirnos aprender, de construirnos. Creo que ese es un paso inmenso, y también el empezar a ser conscientes de que esas realidades solo van a cambiar cuando nosotros entendamos que hay que salir a las calles, que hay muchas cosas que podemos hacer, pero parte de la decisión y decir, bueno, no estoy de acuerdo con algo, y de alguna manera desde la unión podemos hacer un cambio, porque uno solo pues no tiene la fuerza, pero sí cuando nos unimos creo que somos más fuertes. Entonces sí creo que la unión, ¿no? Latinoamérica como un territorio unido, y que seamos los jóvenes quienes demos esos pasos, me parece muy interesante. Eu creio que a união, ela também é extremamente importante para que de um para o outro nós vamos passando a informação, com a informação as pessoas também repassam para outras. Então, quando nós conseguimos nos unir, quando nós conseguimos nos empatizar, ter empatia com os outros, é que a gente consegue ter uma visão de que as coisas precisam ser mudadas. Então, a união popular, as crianças, os adolescentes, quando a gente consegue chegar com informação e também ter ternura. Então, o afeto com o qual a gente faz isso, como nós chegamos nas crianças e, por exemplo, para as crianças que sofrem muito por racismo, como a gente acolhe essas dores e faz com que elas se enxerguem enquanto pessoas de direitos, pessoas com potência, pessoas que merecem a cidade, merecem viver bem essa cidade, e fazer com que elas já cresçam sabendo que os direitos eles podem estar sendo violados, mas a gente sempre pode denunciar e se unir contra uma violência, se unir contra algo que esteja desagradando a população no geral. Então, eu acho que a união,
a empatia, o amor pelo qual a gente sente pelo próximo é o que nos une e faz com que algumas mudanças ocorram. Pode ser que a mudança completa demore muito, mas enquanto a gente tem força para se unir e de pouco a pouco conversar com um, com o outro, a gente consegue mudar a mentalidade. Mudando mentalidades, a gente também muda vidas, né? Eu acredito nisso. Lo más importante es entender que desde la individualidad no vamos a lograr nunca nada, sobre todo en un contexto en donde estamos tan fragmentados políticamente, y es normal porque existen muchas diferencias. Creo que es importante que hagamos el esfuerzo de unirnos, porque desde el conjunto y desde la colectividad todo puede ser mejor y muchísimo más fácil además. Siempre que haya voluntad y disposición, la capacidad para posicionarnos ante los diferentes problemas, creo que podemos salir adelante, pero también empezar a ver cómo es que estamos trabajando, porque a veces nos quedamos mucho en lo teórico, nos quedamos mucho en cosas más que no son tan sencillas, que la gente quizás no entiende o que a la gente le incomodan de tal manera en que no van a querer hacer parte de los procesos. Entonces también es importante que la lucha se habite con amor, con ternura, con comprensión, entendiendo al otro, reconociendo las diferencias, pero diciendo, oye, a pesar de que tú y yo no estamos de acuerdo en esto, podemos trabajar, porque es válido que nos soñemos un mundo mejor desde diferentes miradas. Sin embargo, importante que trabajemos siempre juntos. Excelente. De verdad, este espacio de reflexión también de todo lo que se vivió en esta jornada es importante también porque salen este tipo de pensamientos, este tipo de mensajes y este tipo de querer seguir trabajando desde los observatorios, porque para eso es la importancia de este proyecto, de ser observadores de sus derechos y de ver cómo podemos transformar de pronto esas realidades. Entonces, de verdad es agradable para usted, para nosotros también, como educadores, como coordinadores, que ustedes se reconozcan y que ustedes vean sus realidades con una forma crítica, constructiva y transformadora. Entonces, de verdad les agradezco haber compartido este escenario, este espacio con ustedes. Mañana se viene otra jornada también que esperamos que sea muy alegre, muy cultural, muy de integración, y felicitarlos de verdad porque el trabajo que están haciendo es muy bueno. Y sé que pueden lograr muchas cosas más si se sigue trabajando de esta manera, saliendo de lo teórico, siendo más prácticos a la hora de hacer las cosas, siendo más pedagógicos, pero desde la ternura, desde reconocer las diferencias, pero también diciéndole, hey, estamos mal en esto, estamos mal en aquello, pero es por esto. Entonces, les agradezco mucho por este espacio, por estar aquí con nosotros. No sé si quieran cerrar con alguna reflexión, con alguna expectativa que tengan para el día de mañana. Desde FUNSAREB estamos muy felices de estar en este espacio, sobre todo porque nos emociona mucho la diversidad, pero resulta que al final del día terminamos encontrando puntos de encuentro con nuestros compañeros y compañeras y reafirmar que nos soñamos un mundo mejor. Agradeço muito o espaço, pela escuta, né? Creio que o Ecos é isso mesmo, é essa escuta ativa que acontece juntamente com os jovens, e eu gosto muito que o Ecos tem essa mirada muito forte pelas infâncias, as adolescências e as vivências de cada território e de cada um também. Eu agradeço muito também porque a gente se escuta e também se cuida, né? Então, os acordos de convivência, perguntar se um ou outro tá bem. Então, eu acho que a expectativa daqui para frente é que a gente vai se unir cada vez mais. Creio que esse primeiro dia já foi uma abertura para isso. E ao mesmo tempo também sinto uma pontada de saudade, de como se diz? Pode ser saudade mesmo? Tipo, vou sentir muita falta dessas uniões, das conversas, né? Mas a luta, ela continua e a gente se encontra, né, também pelo caminho, porque não só a luta continua, mas a cultura continua, a alegria continua, a vontade de estar junto e de compartilhar também continua. Então eu só tenho a agradecer o espaço de agora e o resto do encontro, que seja muito bom para todos nós.
Bueno, no, yo creo que arrancamos muy bien este primer día, que es una abrebocas de todo lo que va a suceder esta semana, así que nada, con toda la expectativa de que mañana sea mucho mejor que hoy y así sucesivamente para que este encuentro sea bastante nutritivo y muy feliz de estar con ustedes y con los demás compañeros de ECOS.